Bien, muy buenos días, casi tardes a todos. Estamos creo en punto. Vamos a dar inicio a la conferencia realizada por el doctor Elvis Valero de la Universidad Mayor de San Andrés. El título de su conferencia es Problemas inversos de autovalores para matrices no negativas. ¿Esto necesita? Sí, Ya. Buenos días. Bueno, primero voy a dejar el micrófono. Buenos días. Primero que todo quiero agradecer a la concurrencia, a la fiel concurrencia de La Paz. Creo que solamente acá está La Paz. Y también agradecer a la organización, a la Sobolmat por este honor de invitarme a participar en este evento. Las primeras veces que yo participé en un Sobolmat, pues era cuando era estudiante, y recuerdo que en esas épocas se hacía premiaciones inclusive a los estudiantes, también a los profesores en esa época, y era interesante. Ese es mi primer recuerdo de la Sobolmat que tenía, que también fue, por cierto, acá en Cochabamba, la primera ocasión que pasé una Sobolmat. Ok, bueno, sin más preámbulos, entonces iniciemos rápido para que así también vayamos a almorzar más temprano, ¿no? Hoy voy a contarles un poco sobre matrices y en particular sobre los problemas inversos de matrices no negativas. El esquema de presentación es de que en una primera parte vamos a hablar sobre matrices, después vamos a ya enunciar los problemas inversos. Definitivamente no vamos a meternos en demostraciones de resultados muy generales. Algún resultado simple, en el caso más particular, lo vamos a ver, y eso está dentro de soluciones parciales de los problemas inversos. Finalmente, vamos a hablar sobre conclusiones. Entonces, el mundo de las matrices tiene una infinidad de aplicaciones en el mundo de las matemáticas. Y de hecho, al menos una afirmación personal es de que las matrices por sí solas podrían empezar a jugar casi independiente del otro. Realmente tiene muchas aplicaciones en muchas áreas. Y voy a iniciar mostrando esas especies de aplicaciones. Miren, me cuento una leyenda de que existía una tortuga que tenía estas marcas en su caparazón, y esto inmediatamente la cultura china lo asoció a una matriz. Bueno, hay toda una historia detrás de esto, que pueden leer los presentes. Lo curioso es de que en algún momento yo cuando iba a los zoológicos, de verdad trataba de buscar patrones en el caparazón de las tortugas, pero nunca tan visible como uno de estos. Ahora, la matriz que se asocia a esa leyenda, pues esta matriz que por lo general a uno se lo presenta como una matriz mágica, ¿no? Matriz mágica en el sentido de que si nosotros empezamos a sumar los elementos de las filas, pues dan un valor constante, que en este caso es 15. Y lo propio si empezamos a sumar los valores de los elementos. Este tipo de matrices tienen una particularidad que, bueno, no una particular, tienen un nombre especial, porque la particularidad es que cuando suman las filas da un valor constante, da un valor constante, da un valor constante. Se llaman matrices estocásticas generalizadas. ¿Por qué no simplemente estocásticas? Porque cuando son estocásticas la suma debería dar. Otro ejemplo importante dentro del mundo de las matrices está dentro del cuadrado mágico de Durero. Durero era un famoso pintor que representó dentro de sus pinturas este cuadrado, que pueden observar que existe. Bueno, acá no se ve de forma tan visible, pero bueno, se observa. También tiene la misma propiedad que si ustedes empiezan a sumar las filas, pues va a dar un valor constante. Bueno, y más que eso, porque si empezamos a sumar, por ejemplo, este cuadrado de acá, cuadrado inferior de estos 4 bloques, también va a dar el mismo valor constante. Acá los bloques 7, 12, 14, 1 va a sumar el mismo valor constante, lo mismo con esto, lo mismo con esto. Inclusive estos extremos, 3, 2, 15, 14, también va a sumar un mismo valor constante. Esto es un cuadrado más mágico, algunos pueden llamarlo, pero es simplemente terminología coloquial. ¿Ok? Después, las matrices también se pueden relacionar con el mundo de la geometría. En realidad, una matriz puede guardar información para que represente un objeto geométrico dentro del espacio de matriz, en particular los sólidos regulares. Y estas matrices también tienen una particularidad, que bajo esta diagonal los elementos se repiten.
que se van a llamar o se llaman matrices simétricas, ¿no? Entonces, para las matrices simétricas se puede asociar inmediatamente un objeto geométrico en el espacio. Pero estos objetos geométricos pues son los clásicos sólidos de Pitágoras. Bueno, no, miento, no son los sólidos de Pitágoras. Son las secciones cónicas principalmente. En realidad son las figuras que son representadas por las ecuaciones cuádricas. Cualquier matriz puede guardar una información. Quizá no se ve de forma inmediata, ¿no? Aquí ya tendríamos que hablar un poco sobre la multiplicación de matrices, multiplicación de variables, e igualar esto a una ecuación matricial. Esa ecuación matricial, pues, va a determinar la ecuación de este objeto particular. ¿Ok? Este es un cilindro, y bueno, este cilindro puede ser representado o guardado como información algebraica como esta matriz. Lo curioso es de que esta no va a ser la única. Puede existir otra matriz que también va a guardar la información de esta matriz. Después, también, las matrices se las puede visualizar desde el punto de vista de buscar conjuntos o vectores ortogonales. En este caso es más simple de entender. Estas dos flechas, estos dos vectores son ortogonales, y estas dos flechas ortogonales pueden ser asociados a esta matriz en particular para cierto valor de X, claro está. Acá olvidé poner qué valor es el X, pero naturalmente con un valor X particular, pues va a generar estos dos vectores. Esta primera columna, pues seno de X llegaría a ser este primer valor. Esta segunda columna llegaría a ser este otro. Y mientras va variando el valor de X, pues puede empezar a coleccionarse todos los vectores ortogonales dentro del plano. Luego, de forma similar, podemos preguntarnos o tratar de coleccionar todos los vectores ortogonales dentro del espacio. Este es un ejemplo particular. Perdón, es un ejemplo particular de una matriz ortogonal dentro del espacio. Acá ya se puede mencionar un problema muy interesante respecto a la búsqueda de matrices ortogonales. Las matrices ortogonales representan vectores ortogonales, dependiendo del lugar donde estemos jugando. En el plano euclídeo, esta matriz va a representar todas las posibles, todos los vectores ortogonales. En el espacio euclídeo, eventualmente, no hay una fórmula como esta. Y eso mismo ya es un problema que uno podría atacar o buscar solución. Sí hay fórmulas fijando planos, es decir, se fija un plano, perdón, se fija un vector y en el plano empiezan a rotar todos los vectores. Entonces ahí sí podríamos asociar una fórmula. Pero lo cierto es de que no hay una fórmula generadora especial para todas las matrices ortogonales. O al menos en mi conocimiento no he encontrado una fórmula general para las matrices ortogonales dentro del espacio. Y eso a mí realmente me sería muy útil para poder concluir otros trabajos que dependen de fórmulas generadoras de matrices ortogonales. En esto, repito, sí existen clasificaciones, pero principalmente fijando vectores y luego haciendo rotar en los planos. Pero algo así como esto, no existe por el momento. O que yo sepa, no existe. Luego, otra aplicación de las matrices está pues asociada a los grafos, ¿no? Y los grafos pensando de que tienen pesos. Naturalmente, la forma de construir más simple estas matrices es de acuerdo a estas flechas. Por ejemplo, observar que en la ficha 1, acá hay una flecha y está representado por el peso 1, y eso significa que es la entrada 1 de la matriz. Y luego, de la ficha 1 a la ficha 2 está representada una flecha con el peso 1 menos peso 1, y eso va a representar la posición 1, 2, etc. Así se puede construir esto. En este caso, este grafo asociado pues, está asociado a una matriz que también tiene la particularidad que si tú sumas las filas, te va a dar un valor constante. Y en este caso, el valor constante es 1. Este tipo de matrices sí recibe el nombre de matrices estocásticas, y no como las primeras que les había presentado que daban valores constantes mayores que 1. ¿Ok? Perdón. Bueno, esta es otra igual implementación o utilidad, entre comillas, de las matrices. Este pentágono puede ser representado por esta matriz. Esta matriz guardaría la información de tal manera que podríamos dibujar este pentágono. Este pentágono con todas estas líneas que están escritas ahí. Y esto es mucho más caótico, ¿no? O sea, obviamente no puedo presentarlo acá, pero sí va a estar representado por la matriz, toda esta figura que está escrita. Otra de las aplicaciones donde se puede ver el mundo de las matrices, pues el mundo de resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales homogéneos.
Está claro de que para este sistema de ecuación diferencial se tiene esta solución, donde este es un vector de condiciones iniciales. Ahora, esta de acá es la exponencial de esta matriz, y la exponencial de esta matriz, en este caso particular, si esta es la matriz, pues va a ser escrita de esta forma, ¿no? Esta es la exponencial de esta matriz, cuando tu matriz particular es esta. Bueno, acá hay que hacer un par de juegos, ¿no? Esta matriz arbitraria no puede ser en particular. Por eso se busca algunas descomposiciones para esta matriz original, y finalmente representar la solución de este sistema de ecuación, para esta ecuación en términos de este tipo de matrices, que en la literatura se llaman los bloques de Jordan. ¿Ok? Entonces, esa es otra aplicación también dentro del mundo de las matrices. Como les dije al principio, las matrices definitivamente tienen muchas aplicaciones dentro de las distintas áreas de las matemáticas. Y finalmente un poco de historia. James Chopper fue el primero que utilizó el término de matriz en el 48 y el 50. Luego en el 53 Hamilton hizo algunos aportes a la teoría de matrices. Cayley introdujo en el 58 la notación matricial como forma abreviada de escribir n ecuaciones lineales con n incógnitas. Bueno, esta aplicación no la presenté, pero sí, esta es una aplicación inmediata, resolver ecuaciones. Después, Cayley, Hamilton, Frobenius y Newman cuentan entre los matemáticos famosos que trabajaron sobre la teoría de matrices. Y esto es algo que a mí también me interesa bastante, que no leí realmente su teoría de él. Pero en 25, Heisenberg redescubre el cálculo matricial, fundando una primera formulación de lo que iba a pasar a ser la mecánica cuántica. En los libros de divulgación, sí, realmente hablan bastante que Heisenberg utilizó muchos cálculos matriciales para desarrollar su teoría de mecánica cuántica. Ok, con esta breve introducción de lo que son el mundo de las matrices, pues ahora, conocer un último detalle. Podemos iniciar inmediatamente con, entre comillas, lo engorroso de lo que puede ser o va a ser los problemas inversos. La definición formal, pues, de una matriz es simplemente que es un arreglo de filas y columnas, de tal manera que en las entradas entran valores reales. En este caso particular, nosotros vamos a jugar con entradas reales, porque se puede definir esto que puedan ser entradas complejas, o dependiendo de la estructura donde tú estés jugando, pues puedas poner los elementos en ese conjunto que estás definiendo. Pero nosotros vamos a estar enfocados a que la matriz tiene entradas reales. Okay, la notación es una matriz m por n dimensional, haciendo de que contamos m filas y n columnas. Ahí viene la notación m por n dimensional. En particular, decimos que una matriz es no negativa cuando cada una de las entradas, todos los a sub i son mayores o iguales que 0. E inclusive acá, donde eso, la notación puede ser de escribir a mayor o igual que 0. No confundir esa notación, por favor, con las notaciones de semidefinida positiva, positiva. No, acá simplemente se dice no negativa si las entradas son mayores o iguales que 0. Y así decimos. Miren, para el caso particular, por ejemplo, de matrices 2x2, que es en este caso, voy a introducir el objeto que es el determinante de esta matriz, de esta forma muy simple, la multiplicación de las diagonales, y mi diferencia, ¿no? A1, 1, A2, A por A2, 2, menos A1, 2 por A2, 1. Claro, que está 2, 1. En general existe una fórmula engorrosa para el cálculo de determinante, que es esto, que en un curso de álgebra lineal pues se lo detalla, ¿no? Aquí está haciendo uso del grupo de permutaciones, está haciendo uso del signo de permutación, y etc. Acá es una multiplicación. Bien, y esto en realidad se puede simplificar. Hay al menos dos fórmulas clásicas para poder determinar una matriz. Acá solamente lo estoy presentando para decirles de que existe el objeto, o sea, existe la función determinante que me va a ayudar a calcular estos determinantes. Y este es un objeto importante dentro del problema que voy a presentar. Otra de las propiedades interesantes de las matrices que a mí me agrada bastante es una forma intuitiva de presentar los objetos importantes de lo que son una matriz, es la siguiente. Mira, vamos a considerar esta matriz, que se lo puede ver como un operador lineal. Esto es una función que va a ir de R2 en R2. Esta función que va de R2 en R2, pues va a dejar invariante este conjunto. ¿Qué significa eso? Este conjunto R1 es esta línea azul. Es de que si yo le aplico esta matriz como función, a la línea la va a dejar tal y como está. ¿Okay? La va a dejar tal y como está.
Y no solo, al menos para esta matriz, no solo esto, sino también esta otra línea. Este conjunto también va a estar invariante bajo la misma transformación lineal. Hay una particularidad interesante, observar de que en este caso al vector 1 menos 1 le va a asignar el vector menos 1, 1. En el otro caso, al vector 2, 1, pues le asigna el vector 4, 2. Es decir, este vector lo mantiene en la misma línea, mantiene su mismo sentido y lo duplica en magnitud. Esta tiene cierta magnitud y esto lo va a duplicar en magnitud. Acá lo mantiene en magnitud, pero lo invierte. Entonces, las matrices tienen esas particularidades. Ahora, ojo, no toda matriz va a contar con estos hasta acá, porque fácilmente se puede definir una matriz que sea una rotación, y esa rotación siempre va a mover las líneas, entonces nunca voy a poder encontrar un conjunto que sea invariante, en particular una línea que sea invariante bajo esa matriz. Pero esta en particular, esta matriz tiene estos dos. ¿Ok? Entonces, bajo esta noción geométrica se puede definir lo que son estos dos sujetos, de lo que estamos describiendo acá. Si yo considero un punto en el de unos, y este punto puedo describirlo como un vector xy, hago la respectiva operatoria, es lo que les decía, ¿no? Al vector xy, pues lo va a duplicar, 2xy, lo va a dejar en ese sentido. Luego, al otro vector que ya va a estar en el conjunto L2, al vector xy, le va a multiplicar por menos 1. Por eso es de que el gráfico mostraba ese comportamiento. Estos objetos reciben nombres particulares. Este 2 y este menos 1 van a ser llamados autovalores de la matriz en particular. Y esta es la definición general. Estos vectores, bueno, en este caso estos son los autovectores generalizados. Se puede particularizar, se puede encontrar dos vectores. En este caso, por ejemplo, el 1 menos 1, pues va a ser considerado autovector. Y cualquier otro múltiplo de ese va a ser considerado autovector porque cumplen esta particularidad. Obviamente voy a solicitar que ese sea no nulo, ¿no? Porque si no, no tendría sentido acá. Entonces, esa es la forma, entre comillas, más simple de presentar la definición de lo que es un autovalor asociado a una matriz y un autovector asociado a una matriz, jugando con espacios invariables. Para esta matriz en particular, se puede asociar este polinomio. Este polinomio, observar que está definido, esto lo había mostrado en una diapositiva anterior, este es el determinante de la matriz. Luego, esto de acá es simplemente la suma de las entradas diagonales de la matriz. O sea, para una matriz 2 por 2 en general se le puede asociar este polinomio. Ok. Bueno, acá, en este caso particular, el A11 es 1, el A12 es 2, el A211, etc. Si vamos reemplazando, este polinomio va a ser un polinomio con coeficientes reales, y las soluciones de este polinomio con coeficientes reales van a coincidir con estos autovalores. En realidad, este polinomio es el que genera los autovalores. Y esto está asociado con el objeto que les había hablado hace un momento, con la función determinante. Determinante de una matriz, pues va a ayudar a calcular los autovalores. Entonces, hasta acá puedo afirmar, o no es que pueda afirmar, es sabido de que los autovalores de una matriz están completamente caracterizados por este determinante. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que menciona esto. En general, para una matriz arbitraria, los autoválores son las raíces del polinomio característico. ¿Ves? Esto va a ser un polinomio. El determinante les había mostrado una expresión en Borowski. Ok, pero aquí simplemente vamos a hacer la diferencia de esta matriz con esta, y a este le vamos a calcular el determinante, y las soluciones de eso pues van a ser los autovalores. En este caso, los autovalores eventualmente pueden ser valores complejos, ¿no? Porque finalmente es un polinomio. Por más que la matriz tenga entradas reales, las soluciones van a ser complejas. Ok, aquí está la otra descripción de que I sub n es la matriz de identidad que está definida. Entonces vamos a decir que el espectro de una matriz, y esta es pura notación por si acaso, no es que esté viéndolo como un vector, es una notación matricial. Esta es una matriz n por n dimensional. El espectro de una matriz, que es la colección de los autovalores no negativos, es denotada por lo general como sigma de A, o simplemente como esto. Y como les decía, eventualmente van a haber valores complejos, ¿no? Esta es una terminología que se utiliza dentro de la literatura de problemas inversos.
vamos a decir que una lista de este estilo va a ser, bueno, dada una lista de este estilo, vamos a decir que si existe una matriz no negativa, de tal manera que los autovalores de esta matriz coincidan con esta lista, entonces se dice que A realiza lambda, o equivalentemente que lambda es realizable por A. Acá observar que estoy solicitando que mi matriz sea no negativa. Ese es el problema de poder caracterizar autovalores de una matriz no negativa. Porque si yo le quito esta condición de no negatividad, para cualquier lista siempre podría encontrar una matriz que la realice. Lo único que tendría que hacer es considerar la matriz diagonal de estos. Y nada más, esa va a ser la matriz que tiene autovalores. El problema es de que lo estoy solicitando que sea una matriz no negativa. Miren, en un caso particular y en el caso más simple, puedo considerar una matriz 2 por 2 y eventualmente puedo suponer que estos valores quiero que sean autovalores de esta matriz. Pues queremos que lambda 1 y lambda 2 sean autovalores. Entonces, necesariamente tienen que suceder los siguientes. Primero, el polinomio característico de esta matriz pues, es descrito de esta forma, como habíamos mencionado anteriormente. Luego, pensando de que estos dos son autovalores de esta matriz, entonces el polinomio característico se tiene que poder factorizar de esta forma, ¿no? Porque son las raíces de ese polinomio. Lo tengo ahí desarrollando un poco, tengo esto. Después, estos dos polinomios tendrían que igualarse. Ahí están. Porque son soluciones y esta es la solución general. Simplificando un poco, llegaría a esta línea. Y se plantearía este sistema de ecuación lineal. Se plantea este sistema de ecuación lineal porque yo quiero construir una matriz que sea no negativa. Ese es mi objetivo. Quiero que las entradas de esta matriz sean mayores o iguales que 0 todas. ¿Ok? Entonces, suponiendo que estos dos son autovalores, finalmente puedo llegar a este sistema de ecuación lineal, el cual tiene solución. De hecho, tiene infinitas soluciones. Es cuestión de parametrizar algún valor y podemos despejar. Una solución particular, observar es de que si yo hago que A22 sea T y A21 sea S, diferentes de 0, al menos S diferente de 0, puedo controlar que el A11 tenga esta forma y puedo controlar que el A12 tenga esta forma. Ahora acá, recuerden, yo quiero que sea mayor o igual que 0, entonces necesito que primero el T sea mayor o igual que 0 y el S sea mayor o igual que 0. Después tendría que condicionar que esto sea mayor o igual que 0, que el A11 sea mayor o igual que 0. También tendría que condicionar que toda esta expresión sea mayor o igual que 0. Eso es equivalente a establecer esto. O sea, más que equivalente, a partir de esas condiciones de que si yo hago esto que sea mayor o igual que 0 y hago que esto sea mayor o igual que 0, tiene que suceder estos dos. Que lambda 1 más lambda 2 tiene que ser mayor o igual que 0 y que lambda 1 menos lambda 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Es un trabajo algebraico relativamente simple, sí es un poco engorroso, pero es cuestión de resolver algunas ecuaciones y con la información, con estas informaciones relacionadas. Hay otra solución un poco más simple, que es más bonita. Miren, acá inmediatamente se puede definir que la entrada A11 es igual a la entrada A22, y esto simplemente es la suma de estos dos valores partidos entre 2, y las otras entradas pues las podemos definir que lambda 1 menos lambda 2 sobre 2. Si solicitamos que mi matriz sea no negativa, obviamente tiene que pasar que A11, o sea, que todas sean mayores o iguales que 0, y vamos a llegar a la misma condición. Lambda 1 más lambda 2 tiene que ser mayor o igual que 0, lambda 1 menos lambda 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, con esto se está estableciendo ya unas condiciones suficientes y también condiciones necesarias, ojo, solo para el caso 1 igual a 2, para que pueda existir una matriz 2 por 2 con este espectro. Es decir, vamos a decir que dos valores van a ser autovalores de una matriz no negativa, sí y solo sí, pues va a cumplir estas dos condiciones. Y esas condiciones son muy simples, entre comillas. En particular, presento las dos matrices que realizan la lista lambda 1 y lambda 2. Con estas dos condiciones, las dos matrices son no negativas. ¿Ok? Bueno, ok. Se puede, entonces, no es que se puede, es un hecho, entonces, de que para matrices de dimensión 2 existen condiciones necesarias y suficientes para garantizar cuándo una lista de dos valores va a ser el espectro de esa matriz.
Y las condiciones necesarias y suficientes son las más simples posibles. Ese es el problema inverso de los autovalores para matrices no negativas. Dice, el problema inverso de autovalores para matrices no negativas, en inglés NIEV, consiste en determinar condiciones necesarias y o suficientes para que una lista de números complejos sea el espectro de una matriz no negativa. Bueno, y por si acaso, acá solamente un recordatorio de qué es condición necesaria y qué es condición suficiente. ¿Ok? Ahora, este problema, entre comillas, fácil de enunciarlo, porque lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Yo agarro una lista de n números. ¿Qué tengo que hacer? Construir una matriz no negativa de tal manera que esa matriz tenga autovalores, la lista que me da. Ese es el problema. Así de simple de enunciarlo, no es fácil resolverlo. Y la dificultad está clara, ¿no? Porque ese problema va a estar asociado a un sistema de ecuación con muchas variables, con muchas ecuaciones, y es un sistema de ecuación que eventualmente no es lineal. Entonces, ¿cómo buscar una fórmula para resolver ecuaciones no lineales de manera arbitraria, ¿no? Entonces, en ese sentido, la solución a este problema no es inmediata, no es trivial. Al menos para el caso 2, pues sí, para esto, esto de hecho se lo presenta en ejercicios de determinantes, condicional cuál impuesto va a ser mayor o igual que cero, se lo puede presentar en un ejercicio. Dime. Estableciste claramente que es condición suficiente. El argumento para la segunda, que son complejos, ¿no? En realidad. En este caso, las matrices no negativas no va a ser perfecta, acaban de ser reales. Tiene que ser real. Sí, tienen que ser reales. Si yo quiero una matriz no negativa con autovalores, no tienen que ser reales. Ok. Ya, entonces, ya entendiendo el problema y ya adelantándoles de que no hay una solución, o sea, a la fecha no existe una solución general para un n arbitrario, vamos a presentar algunos avances al respecto. Bueno, antes de eso, solo comentarles de que sí existe solución a este problema cuando consideramos listas de 2 valores, cuando consideramos listas de 3 valores, cuando consideramos listas de 4 valores. Hasta n igual a 4, existen soluciones, existen condiciones necesarias y suficientes para garantizar cuándo puedo construir esa matriz. Y esos resultados, más allá de determinar la existencia de la matriz, también son constructivos. O sea, te determinan que existe la matriz y también te ayudan a construir cuál va a ser la matriz. Eso es importante. Curiosamente, con n mayor o igual que 5 no hay. Y en alguna de estas conversaciones cuando hacíamos, de pronto eso está asociado, me decían, por las fórmulas que existen. Porque las fórmulas para resolver ecuaciones las tenemos para 2, para 3 y para 4. Para 5, eventualmente con cambios de variables se puede hacer algo, pero no hay una fórmula tampoco para resolver un polinomio del 5. Y de pronto puede ser asociado por ese fenómeno. No lo sé, eso simplemente fue una conversación ahí, igual en otra charla que decía que de pronto por eso es de que la dificultad está relacionada, la dificultad del problema con los polinomios. Ok, otro ejemplo, miren, podemos considerar esta lista que son de 5 valores, 7, 2, 1, menos 3, menos 5, y lo que queremos es construir una matriz que realice esto, es decir, una matriz no negativa que tenga estos autovalores. Les presento de forma inmediata que esta es la matriz, una matriz 5 por 5, y se puede verificar sin mucha dificultad, bueno, sí habría dificultad porque es una matriz 5 por 5, que los autovalores van a ser eso. Bueno, por último, con una máquina se la puede verificar que sus autovalores van a ser eso. ¿Ok? Esta lista la elegí porque cumple cierta particularidad, y esa es una de las técnicas del resultado que vamos a mostrar enseguida. Que el valor 7 con el valor 5, que los empiezo a sumar así de extremos a extremos, van a cumplir esta desigualdad. Primero, siempre 7 con menos 5, y luego voy a sumar 2 con menos 3, y como el 1 está solo, el 1 también lo podría dejar ahí. Observar de que la suma de estos dos extremos, de 7 menos 5, más la suma de estos dos, que forman un valor negativo, 2 menos 3 menos 1, eso es un valor de mayor o igual que 0. ¿Ok? Y esa va a llegar a ser una condición suficiente al menos. O sea, en general, si yo tengo una lista de n valores, podemos definir de manera recursiva esto, el S1 como la suma de estos dos extremos, el S2 la suma de los siguientes, el lambda 2 más lambda n menos 1, el S3 lambda 3 más lambda n menos 2, y así sucesivamente. En el hipotético caso que exista una lista impar, pues simplemente un elemento SK va a ser uno solo, ¿no?
un solo valor, y ese lo voy a dejar tal como está, que puede ser positivo o negativo, por si acaso. En el caso que la lista sea una cantidad de números pares, pues estos términos todos van a estar definidos. El resultado dice de que si tú tienes una matriz, una lista que cumple esta condición, y esta condición está asociada a estos valores. El S1, que es el lambda 1 más el último lambda 1 más lambda n, y si empiezas a sumar todos los valores S sub k, pero solo aquellos que son negativos, si todo esto es mayor o igual que 0, entonces existe una matriz no negativa A que realiza nada. El resultado es constructivo, por si acaso, nos ayuda a construir la matriz. Y eso básicamente cumple esta matriz, ¿no? 7 más 0, 5, que es el valor positivo, y el S sub k, que es negativo, sería el S sub 2, 2 menos 3 menos 1. La suma de estos dos es mayor o igual que 0. Observar que el S sub 3 es uno solo, es positivo, no lo cuento. Solamente tengo que sumar los S sub k que son negativos. Dime. Si ese 1 fuese un número real y los S y K son complejos, ahí estoy corre. Sí, también. Porque en los SKs, como va a ser una lista autoconjugada, eso es un que no lo he mencionado porque está más adelante, una de las condiciones necesarias para que una lista sea realizable es de que esa lista sea autoconjugada. Que no dijiste cómo los ordenas los lambda. Tiene razón, no lo dije, pero puedo adelantarles de que los lambdas puedo ordenarlos en primera instancia de forma decreciente, y si ahora hay números complejos, obviamente no puedo hacer ese orden que estoy mencionando, pues los voy a agrupar de la siguiente forma. Los valores complejos, digamos, a la izquierda, y sus conjugados a la derecha, haciendo una separación, y eso siempre se puede hacer, ¿no? Porque si en una ecuación tú tienes una raíz compleja, su conjugado también es una raíz, y las puedo agrupar en dos grupos. Finalmente, lambda 1 con un número real. No sé si estás de acuerdo con esa agrupación. Bueno, y algo curioso es de que este lambda 1 tiene que ser un número real positivo. Eso tampoco lo mencioné. Sí o sí tiene que ser mayor o igual, o al menos uno de estos. Pero en el orden que yo voy a establecer, este siempre va a ser un número real positivo. ¿Okay? En el peor de los casos, 0, bueno, luego la lista va a ser la matriz, perdón, la matriz va a ser la matriz 1. Ok, quiero resaltar la simplicidad de esta condición. En el grupo, en el orden que uno haga, esta condición es muy simple. Es muy simple. Y de hecho, esta condición suficiente es más general que otras condiciones suficientes que al menos yo conozco. Por eso tiene el resultado que mencioné, ¿no? Y quiero resaltar que este fue un resultado propio de mi profesor guía de curso de análisis matricial, que es el profesor Ricardo Soto, que eventualmente le pone S1, de pronto por digo, le pone el criterio S1, que es Soto 1. ¿Ok? Ahora, ya conociendo el problema y ya al menos sabiendo una condición suficiente, se puede empezar a generar, entre comillas, más problemas, que al final de cuentas es un solo problema, pero está subdividido en casos particulares. El problema general NIEL para esta lista varía de acuerdo a la estructura de la matriz que realiza lambda. Por ejemplo, en el caso en que hace una matriz simétrica, en este caso, la matriz no es una matriz simétrica, es una matriz simplemente no negativa. Se puede hablar de que el problema el problema inverso de autovalores para matrices no negativas en el caso simétrico. Y por la abreviación es SNIEL. Acá hay que aclarar lo siguiente, porque uno diría, ¿por qué te estás complicando la vida con una matriz no negativa simétrica y una matriz no negativa simple? Simplemente, ¿acaso no son lo mismo? El hecho de que exista una matriz no negativa que realice una lambda no va a implicar que exista una matriz no negativa simétrica. Lo cierto es que en la literatura esos dos problemas son diferentes. Es decir, existe una lista que es realizable por una matriz no negativa, pero no es realizable por una matriz no negativa simétrica. ¿Ok? Por eso es de que esto se considera un problema diferente al problema no negativo, simplemente. Las matrices simétricas. Y lo interesante también es que para las matrices simétricas está resuelto hasta n igual a 4. Lo mismo. Cuando la matriz es una matriz estocástica, pues se va a llamar el problema inverso de autograbado para matrices estocásticas. Es empezar a particularizar el mismo problema general para casos particulares de matrices. Matriz simétrica, matriz estocástica, matriz doblemente estocástica, matriz de Leslie. Bueno, este es un tipo de matrices más particulares. ¿Ok? Matrices de Leslie, una matriz de Lefkowitz, etc.
Creo que no lo escribí, pero entonces vale la pena mencionar estos dos resultados que en colaboración con otros colegas, pues establecimos condiciones necesarias. Para el caso Lefkowitz se estableció condiciones suficientes, pero para el caso Leslie establecimos condiciones necesarias y suficientes. ¿Cómo logramos hacer esto? Porque estas matrices son muy simples de manipular, entre comillas simples, tienen muchos ceros dentro de la construcción, entonces por eso es de que se puede manipular un poco la construcción de la matriz y caracterizar cómo puedo garantizar que esa matriz tiene los autovalores que yo deseo. Hay más, acá definitivamente hay más, se puede hablar de matrices persimétricas, de matrices, otras estructuras, y eventualmente mientras vas sacando otro caso particular, pues si vas buscando o encuentras la solución, aportan al problema inverso del autovalor. El problema inverso del autovalor es algo general que se va subdividiendo en estos problemas particulares. Bien, ahora sí vamos a hablar un poco sobre lo que comentaba sobre las condiciones necesarias. Dada una matriz no negativa con estos autovalores, vamos a denotar el vector de A como el máximo de los módulos de estos. Valores absolutos si son números reales y si son complejos, pues módulos, ¿no? Y va a ser llamado el radio espectral, que es lo de A. Entonces, la teoría de Perron-Frobenius es el principal ingrediente para el desarrollo del nivel. Además, algunas condiciones necesarias no son triviales. Bueno, el teorema de Perron-Frobenius dice esto. Si nosotros consideramos una matriz cuadrada, este término no lo expliqué, pero podemos imaginarnos que esta matriz nunca va a tener la forma triangular bajo una multiplicación de matrices de permutación. Nada más. Si tenemos una matriz cuadrada irreducible y no negativa, entonces esto tiene que ser. Observar que el radio espectral tiene que ser un autovalor real. Por eso les decía que al menos uno de estos autovalores tiene que ser positivo. Luego, existe un único autovector que va a ser estrictamente positivo. Esto en el sentido de matrices, que todas las entradas de ese autovector son positivas. Tal que esto, ¿no? Que el radio espectral es el autovalor asociado a este autovector. Y el radio espectral es de multiplicidad algebraica. Esta teoría de Perron-Frobenius fácilmente puede ser considerada como un trabajo de graduación para los estudiantes de licenciatura. O sea, obviamente está que se puede aumentar muchas más cosas, un par de resultados adicionales, pero Es no negativa, o es positiva para no, es no negativo. la matriz nula verifica. No, es que es irreducible, la matriz nula sería reducible. Sí. Bueno, les comentaba de que en este caso, si aumentamos un par de cosas más, se la puede considerar como un trabajo para el que termine su licenciatura, que está dentro del mundo de matrices. Entonces, en ese sentido, a los estudiantes presentes les motivaría de que si quisieran trabajar un tema relativo con matrices, pues acá ya se puede tocar algo así. Ok, las condiciones necesarias para la lista pues son estas de que habíamos dicho que tiene que ser autoconjugada. El máximo de estos tiene que ser un autovalor. La suma de los S sub K, a estos son otros S sub K, por si acaso, aquí debería haber puesto S minúsculo, porque en el teorema que presenté, S sub K era la suma de los extremos, ¿no? En este caso, S sub K son la suma de las potencias. Hay un error. Todas estas tienen que ser mayores o iguales que 0. Luego, este es un caso, una condición necesaria un poco más difícil. Bueno, tiene que ser válida esta condición. Esta otra también es un poco más complicada. Estas son condiciones necesarias que ya están establecidas. Un detalle interesante es de que si uno trata de hacer una comparación entre la cantidad de condiciones necesarias y la cantidad de condiciones suficientes, definitivamente las condiciones suficientes están por encima de esta cantidad de condiciones necesarias. Hay muchas más condiciones suficientes para resolver el problema que condiciones necesarias. Ok. Este es uno de los resultados que lo voy a mostrar porque, primero que todo, algunos podrían verlo como un caso particular del teorema de Zeus, ¿no? En el siguiente sentido. Considero una lista de tal manera que solo el primer valor es no negativo. Solo el primer valor es no negativo. Y el resto todos son positivos. Perdón, todos son negativos.
Entonces, acá, si yo empiezo a hacer la agrupación del término S1, que sería lambda 1 más lambda n, es el S1, ¿no? El S2 sería lambda 2 más lambda n menos 1, que sería lambda 2 con lambda n menos 1, ese ya es negativo. Entonces, todos los SKs van a ser negativos. Y la condición suficiente me decía que si tú sumas el S1 más los SKs negativos, si eso es mayor o igual que 0, eso es realizable, saliste realizable. Entonces, en particular, esa condición que les estoy mencionando, pues se va a reducir a esto. Que si la suma de todos estos valores es mayor o igual que 0, cumpliría el teorema S1 y luego sería realizable. Ahora, históricamente, la condición que voy a presentar enseguida es mucho más antigua que la condición que solía que ser S1. Esa condición fue establecida como en el 92, S1, y esta condición fue establecida como en el 49, que lo trabajó una profesora rusa, que más adelante está, que se llama el criterio de Suleimanova, para poder realizar este tipo de listas. Vean la complejidad de cómo se van presentando esto. En un caso particular, cuando yo juegue con 3 valores, lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que cumpla esta condición, es decir, que lambda 1 sea mayor o igual que 0, que los dos siguientes sean negativos y que la suma de esos autovalores sea mayor o igual que 0, yo puedo encontrar estas dos matrices, las cuales van a tener autovalores deseados que yo estoy buscando. ¿Ok? Inclusive acá, por si acaso, bueno, en el caso, este es solamente el caso real, ¿ok? No puedo aplicarlo esto en mi caso concreto, porque la condición es de que tengo que ordenarlo de forma diferencial. Presenté esto porque acá están dos hechos importantes. Este caso es el caso de una matriz simétrica, y este es el caso de una matriz no simétrica, ¿no? Ambas matrices tienen la lista de autovalores que yo deseo. Ok. Voy a escribir un poco. Después de muchos años, si consideramos, por ejemplo, n menor o igual que 4, y pongo lambda igual a lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, para esta lista, obviamente, si vale la condición suficiente que presenté, va a ser realizable, ¿no? Pero recientemente, en el 98, el profesor Guo, que por cierto es chino, estableció unas condiciones muy simples para construir las matrices para este tipo de casos. Y esas condiciones muy simples son las siguientes. Ya afirmamos que lambda 1 tiene que ser mayor o igual que 0, entonces este lambda 1 tiene que ser mayor o igual que un módulo del resto. Lambda sub 1. Y pues desde 2 hasta n, ¿no? En este caso 4. Y lo siguiente es de que lambda 1 más lambda 2 más lambda n tiene que ser mayor o igual que 0. Y antes del 98, las condiciones suficientes que se presentaban, eventualmente eran un poco más complejas que la condición S1 que les presenté, que era pues, hacer la suma de los S sub K negativos con el S sub 1. Pero estas dos condiciones son muy simples. Esto de acá definitivamente tiene que cumplirse. Si esto va a ser el espectro de una matriz, pues es como sumar la traza, ¿no? Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto es el resultado del teorema de Perron-Frobenius, que el primer autovalor siempre tiene que superar el módulo al resto. Lo interesante es que estos dos son condiciones necesarias y suficientes, hasta n igual a 4. Y esto entonces como que todos los trabajos anteriores los simplificó totalmente. Estas definitivamente son condiciones mucho más simples. A partir de ese año, pues varios investigadores del área pues empezaron a buscar un montón de condiciones que se parezcan a esto algo simple, pero tuvieron que pasar muchos años. El proceso para llegar a esto fue muy lento. Y lo más irónico y curioso es de que en ese trabajo Guo no menciona que resuelve este problema. Él con esto construye ciertas matrices, pero él no dice explícitamente resolví el caso n menor o igual que 4 con condiciones necesarias y suficientes muy simples. Posteriormente los autores hacen referencia a su trabajo afirmando que lo resolvió. Y obviamente está resuelto ahí, solamente que él no lo declaró. Menos mal luego no lo presentaron como una idea de los otros, no le robaron crédito por presentar esto que está acá. Ok, respecto a las conclusiones, dado la complejidad de los problemas NIEM y SNIEM, se estima que una solución al problema general es improbable. Quiero resaltar que acá apenas presenté un solo criterio, el criterio más simple que se puede, que yo al menos yo conozco,
y que en la literatura existen criterios, algunos que son muy engorrosos. Y yo mismo puedo hacerme una autocrítica a uno de mis trabajos que presenté para las construcciones de matrices estocásticas de orden 4, que solicitaban un montón de condiciones, al menos como 5 condiciones. Es un poco elegante mostrar un resultado, pero es un resultado original que sí ayuda a construir matrices doblemente estocásticas. ¿Okay? Luego, a la fecha existen varias condiciones suficientes, en particular este criterio que les presenté. Bueno, este hago un nivel acá para decir que también tenemos otro resultado. La cantidad de condiciones necesarias es mínima en comparación a la cantidad de condiciones suficientes. Los problemas presentados en este trabajo son problemas abiertos. El problema general es un problema abierto, los problemas particulares que les presenté también son problemas abiertos. Y motivo fuertemente a los estudiantes presentes que si les interesa el mundo de las matrices, se puede trabajar en esto netamente algebraico, o también se puede trabajar en las primeras ideas que habíamos presentado. Ideas geométricas, ideas de ecuaciones, etcétera, etcétera. De eso quería practicarles en esta charla. Gracias. Perfecto, tal vez tenemos algunas preguntas. Por favor. Es una curiosidad. Matriz que estás buscando no tiene que tener ninguna forma especial, ¿no? Por ejemplo, casi todas las entradas son diferentes de cero, no hay ninguna restricción, imagino, ¿no? Entonces, si has resuelto el problema para 2x2, 3x3, 4x4, de alguna forma se puede encontrar una matriz diagonal por bloques, o no sirve ese tipo de matrices. No, no se puede, porque mira, la idea que tú presentas, pues sí, ya lo intentamos. ¿Cómo podríamos hacer esa separación que tú dices? Yo tengo mi lista, ponte que de 10 números, y como ya existe un criterio para 4, esta lista de 10 números la podría separar, digamos, en 4 y en 2, ¿no? De tal manera que para estos 4 exista una matriz, para estos 4 otra, y luego armo una diagonal por bloques, como es. Pero no hay una condición necesaria, digamos, que me pueda hacer eso. Y lo otro más difícil es, ¿cómo puedo hacer yo el criterio de separación de la lista? Otro criterio con el profesor que se trabajó es justamente esa idea, agarrar una lista general, empezar a separar en sublistas, aplicar criterios ya establecidos a esas sublistas y construir lo que tú dices. Pero el problema más grande es, primero, ¿cómo seleccionar la separación? ¿Cuál va a ser el criterio para decir, yo elijo este con este, este con este, este con este? Y luego después ya, dar esa separación, los criterios suficientes que existen, eventualmente no me ayudan a resolver para esa separación. Entonces, no, al menos no. Ahora, respecto al tipo de matriz que dicen, claro que sí se solicita bueno, no voy a volver a atrás. En algunos casos sí se solicita formas particulares de la matriz. Por ejemplo, podemos solicitar que sea estocástica, podemos solicitar que sea doblemente estocástica o simétrica. Entonces sí hay casos particulares que podemos ir atacando, que tampoco están resueltos, por cierto, para N mayor igual que sí. ¿Hay alguna otra pregunta más? Perfecto, muchas gracias.